Afina tu guitarra, que empezamos. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy os voy a traer una melodía que lo vamos a meter por bulería preciosa. Así que coge tu guitarra, que empezamos. Bueno, realmente en esta melodía estoy jugando con el mi menor, el re, el do, el sol, ¿vale? Hago este de paso, el re con bajo en fa sostenido, ¿vale? Pero realmente me estoy moviendo en esos acordes. Entonces empezamos con el mi menor, que lo estoy haciendo aquí. Sería un 9 en la cuarta cuerda y un 8 en la segunda cuerda, ¿de acuerdo? Con el índice y con el medio. Y ahora hacemos todo a la vez, sexta, cuarta, tercera y segunda. Lo tengo puesto ya así, ¿vale? Lo único que hago es como los arpegios, o sea, lo que hago es tirar hacia la palma de la mano, ¿vale? Acordarse que el pulgar siempre tiene que estar más adelantado para que no vayan chocando. ¿No ves cómo se queda delante del pulgar? ¿Vale? Así que esta sería la posición de la mano derecha. Pues entonces hemos hecho 0 en la sexta, cuarta, tercera y segunda. Y ahora toco la primera, ¿de acuerdo? Que yo lo toco con el dedo medio, ¿vale? Pero se puede tocar con el anular también. Ahora pasamos al re. Sería un 0 en la cuarta con un 7 en la segunda cuerda. Pero yo realmente tengo puesto ya el 4 en la tercera cuerda, que después le doy con el índice, ¿de acuerdo? Sería. Ahora pongo un do, que sería un 3 en la quinta, un 5 en la cuarta y otro 5 en la segunda, y doy quinta y segunda. Y después el 0 en la tercera. ¿Vale? Entonces hemos hecho. Y ahora ya pongo el sol, que sería un 3 en la sexta. Y hago cuarta y tercera. Y ahora pongo un 2 en la sexta cuerda y hago un 0 en la cuarta con el índice, y ahora pongo otro 2 en la tercera cuerda y hago tercera y segunda a la vez, ¿de acuerdo? Con anular y medio. ¿Vale? Entonces sería. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer hasta ahí, despacito. Y ahora me voy a un mi menor 9, ¿vale? Y lo que voy haciendo es un arpegio, que sería sexta y ahora cuarta, tercera, cuarta, segunda, tercera y cuarta, ¿vale? La sexta con el pulgar y ya índice, medio, índice, anular, medio, índice. Y este sería el sentido. ¿Vale? Tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan. Ahora me voy a re mayor, que sería un 2 en la tercera, un 3 en la segunda. Todavía no pongo el 2 en la primera, ¿de acuerdo? Entonces hago 0 en la cuarta y ahora tercera, segunda, tercera, primera y ligo al 2 en la primera. ¿Vale? Sería esto. Y ahora pongo el 2, que sería un 3 en la quinta, este 3 en la segunda lo dejo y sería, ¿vale? Que sería un 3 en la quinta y ya tercera, segunda, tercera y primera, ¿vale? Y este es el sentido. Y ahora me voy otra vez al re, pero lo pongo aquí, ¿vale? Que sería quinta, cuarta, tercera, cuarta y segunda. Y ahora lo vamos otra vez al principio, ¿vale? Que era un 9 en la cuarta y un 8 en la segunda.
y hacemos, ¿vale? Que sería sexta y la segunda, ¿vale? Ahora un 0 en la tercera. Ahora ponemos con el dedo 4 un 10 en la segunda cuerda, ¿vale? Sería esto. Otra vez 0 en la tercera. Y ahora el dedo 1 lo ponemos al 7 en la primera y hacemos un arpegio al revés, ¿vale? Que sería primera, segunda y tercera. Y ahora los vamos otra vez al re, un 7 en la segunda y un 4 en la tercera y hacemos esto. Después del 4 pasamos al 5 y después pasamos al 7. Todo en la tercera, ¿eh? 4 en la tercera, 5 en la tercera y el 7 en la tercera. Y siempre vamos tocando con la segunda, que era el 7. ¿Vale? Entonces sería esto. Ahora ponemos el 2, un 3 en la quinta, un 5 en la cuarta y otro 5 en la segunda y hacemos quinta, cuarta, tercera, cuarta y segunda, ¿vale? Sería este sentido. Y ya lo vamos otra vez al 3 en la sexta, hacemos esto, ¿vale? Que sería un 3 en la sexta, 0 en la cuarta, tercera, cuarta, despacito sería esto. Ahora un 2 en la sexta, un 0 en la cuarta y ahora ponemos un 2 en la tercera y un 3 en la segunda y hacemos segunda y tercera con anular y medio, ¿vale? Sería esto. Y ahora vendría otra vez el mi menor 9, 0 en la sexta y ahora cuarta, tercera y cuarta. Y ahora aquí sí hacemos un ligado del 3 al 0 en la segunda, que sería así. Y 0 en la tercera. Y otra vez. ¿Vale? Lo voy haciendo con anular y después el medio en la tercera. Sería esto. Ahora llegamos al re, ya estamos terminando y hacemos esto. ¿Vale? Que eso es muy bonito, que sería con el re, como antes, un 2 en la tercera y un 3 en la segunda, hacemos cuarta, tercera, segunda, tercera y ahora el 0 en la primera y ligamos al 2 en la primera, ¿vale? Sería ahora el 3 en la segunda, el 2 ligado al 3 en la primera, otra vez 3 en la segunda y ahora ligado del 3 al 2 en la primera, tocamos otra vez el 3 en la segunda y un 2 ligado al 0 en la primera y otra vez 3 en la segunda, ¿vale? Y ahora cuando le damos al 3 en la segunda, ponemos un 3 en la quinta y hacemos 0 en la tercera, 3 en la segunda y ahora ponemos el 2 en la primera y hacemos segunda y primera. Y tiramos del 2 al 0 en la primera, ¿vale? Sería esto. Y ya un 3 ligado al 2 en la quinta y ponemos el cifrigio, ¿vale? Que sería un 4 en la cuarta y un 5 en la tercera. Entonces, una vez que le hemos hecho el ligado del 3 al 2 en la quinta, hacemos cuarta, tercera, cuarta y segunda, ¿vale? Y otra vez. Y terminamos como empezamos, así. Acuérdate que si te ha gustado este vídeo, dadme un like, que eso me ayuda muchísimo. Si queréis ver todos mis vídeos ordenados para que podáis estudiar perfectamente y tener un grupo privado de Telegram, más todos los vídeos exclusivos que hay, que son muchísimos, solo tienes que hacerte miembro en mi página web, ¿de acuerdo? josedanielvalenzuela.com. No te preocupes porque aquí en este vídeo te voy a dejar todos los enlaces para que puedas acceder a ellos. Yo solo puedo deciros que muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy teniendo y os quiero muchísimo, familia.
Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!